Bueno, muy buenos días para todos. Vamos a dar inicio a la reunión académica de Retina el día de hoy. Me presento, mi nombre es Paul Vélez Taborda, yo soy residente de segundo año del programa de oftalmología de la Pontificia Universidad Javeriana C de Cali y hoy vamos a abordar el tema de manifestaciones retinales de leucemia. Es muy importante iniciar estableciendo que las leucemias son un grupo de neoplasias malignas hematológicas que surgen de los glóbulos blancos. Son causadas por anomalías clonales que son adquiridas de las células madre hematopoyéticas que reemplazan la médula ósea normal. Y aunque los pacientes clásicamente, como sabemos, se van a manifestar con fatiga, fiebre y con sangrados, las manifestaciones oculares van a ocurrir hasta el 90% de los pacientes. Por eso es muy importante que el oftalmólogo conozca y reconozca las manifestaciones oculares asociadas a las diferentes clasificaciones de leucemia. Y aunque todas las partes del ojo pueden verse afectadas, es muy importante identificarlas específicamente antes del diagnóstico. Podrían ser lesiones o manifestaciones previas al diagnóstico o inclusive recaídas o durante el tratamiento de la enfermedad. Para clasificar las leucemias, debemos saber que la leucemia no es una sola enfermedad, es un grupo de neoplasias hematológicas que surgen de diversas líneas celulares. Entre ellas tenemos la línea mieloide, de donde va a surgir la leucemia mieloide aguda y la leucemia mieloide crónica, y también tenemos la línea linfoide, de donde va a surgir la leucemia linfoblástica aguda y la leucemia linfoblástica crónica. ¿De qué va a depender esta clasificación? Va a depender de cuatro aspectos importantes. El primero es la madurez de los leucocitos, la morfología de los mismos, los hallazgos citoquímicos y los hallazgos que se tengan en el inmunofenotipo. Entonces, las células malignas pueden surgir de cualquier etapa de la maduración de los glóbulos blancos y pueden ocurrir debido ya sea a unos reordenamientos del ADN basados en factores ambientales o también pueden ocurrir por factores internos asociados a anomalías cromosómicas. Estas leucemias pueden progresar rápidamente, que es lo que nos conocemos nosotros como las leucemias agudas, o pueden ser indolentes, que son las que conocemos como leucemias crónicas. Las agudas se caracterizan por tener una sustitución rápida de la médula ósea por leucocitos inmaduros llamados blastos y pueden provocar muertes inminentes si el paciente no tiene un tratamiento oportuno. Las crónicas como tal se producen por una disregulación de los leucocitos maduros y suelen progresar lentamente, aunque pueden transformarse en algunos subtipos agresivos y ser o tener una alta morbimortalidad. Hablemos entonces un poco de cada uno de ellos. La leucemia mieloide aguda es la forma más común de leucemia en los adultos y va a representar cerca del 40% de los casos. Los individuos afectados suelen presentar anemia, leucopenia y trombocitopenia, y los factores ambientales como la exposición a productos petroquímicos, específicamente al benceno, las radiaciones ionizantes y la quimioterapia se convierten en factores de riesgo. Y a diferencia de la leucemia linfoblástica aguda, la afectación del sistema nervioso central es muy rara, es poco común. Con respecto a la leucemia linfoblástica aguda, se produce por la proliferación de blastos que superan la médula ósea y provocan una disminución de los glóbulos blancos, de los glóbulos rojos y de las plaquetas maduras. Representan hasta el 12% de los casos de leucemia y los pacientes con leucemia linfoblástica aguda presentan síntomas constitucionales como lo son la fiebre, los escalofríos y la pérdida de peso. También es importante reconocer que la leucemia linfoblástica aguda tiende a generar infiltraciones también en el vaso, en el hígado y muy importante el sistema nervioso central y es la leucemia más común en los niños. Pero a pesar de esto es muy importante recordar que en los adultos presenta muchos peores desenlaces que en la población pediátrica. Con respecto a la leucemia linfocítica crónica, es la leucemia más común en el mundo occidental y representa el 27% de los casos. Se caracteriza por una expansión monoclonal de los linfocitos de células B que predispone a infecciones, ya que estos linfocitos son inmunológicamente incompetentes. A menudo la enfermedad se descubre de forma incidental y puede diagnosticarse mediante citometría de flujo de la sangre, y como la enfermedad puede ser indolente, los tratamientos generalmente no tienen un inicio temprano. Con respecto a la leucemia mieloide crónica, se caracteriza por una proliferación clonal de células madre mieloides, lo que provoca un aumento de los glóbulos rojos y las plaquetas, representa el 12% de las leucemias y resulta en la translocación recíproca de un gen ubicado en el cromosoma Filadelfia. La historia natural es que evolucione desde una fase crónica indolente hasta una fase acelerada explosiva, muy agresiva,
con una alta tasa de mortalidad. Con respecto a la prevalencia, entonces existen diferentes estudios de prevalencia frente a las manifestaciones oftalmológicas de las leucemias. Yo encontré tres estudios prospectivos que examinaron la prevalencia de manifestaciones oculares antes de comenzar la quimioterapia, que son escasos. Uno de ellos es el de Cares y colaboradores en 1989, que evaluó 56 pacientes recién diagnosticados que no habían sido llevados a tratamientos y se encontró retinopatía hasta en el 50% de los pacientes sin encontrarse infiltrados leucémicos. Red y colaboradores en el 2003 encontró en 288 pacientes recién diagnosticados que no habían sido llevados a terapia una prevalencia del 35%, siendo 49% en adultos y 16% en niños, lo que nos habla en este estudio que hubo una mayor prevalencia en los pacientes adultos frente a los niños. Y Sacha en colaboradores en 1989, con 120 pacientes recién diagnosticados que no habían sido llevados a terapia, encontró en el 3% infiltrados leucémicos y cercanos al 40% anomalías oculares. También tenemos estudios un poco más recientes, pero ya en este caso retrospectivos, de Virgin y colaboradores en 2016, evaluó 185 pacientes con leucemias agudas al diagnóstico, encontrando manifestaciones en el 20% de las linfoblásticas agudas y 30% en las mieloides agudas. Quieros y colaboradores en 2019, un estudio mucho más reciente, evaluó 55 pacientes con leucemia linfoblástica aguda, encontrando una prevalencia de 32,7% de manifestaciones oculares. Y el último que les presento es un estudio muy bonito de Kincaid en 1983, a pesar de que es un estudio ya algo viejo, evaluó 384 pares de ojos post-mortem de pacientes con leucemia en vida y de estos 190, es decir, el 82%, que es una cifra muy considerable, mostraba algún tipo de compromiso ocular. Básicamente, frente a las manifestaciones clínicas, podemos tener manifestaciones primarias o directas o secundarias e indirectas. Con respecto a las primarias o directas, estas se van a producir por una invasión directa por células neoplásicas que pueden producir manifestaciones en todas las estructuras oculares y en sus anexos. Y aunque se refiere principalmente a cambios que ocurren en zonas con una buena irrigación, pueden ser observadas como el primer signo de presentación clínica en los pacientes con leucemia o pueden obedecer a recaídas, siendo más frecuente en las formas agudas. Entonces, hablemos un poquito aquella de esas formas primarias, no nos podemos olvidar de los anexos. Entonces, estas infiltraciones se pueden dar en los párpados, en la conjuntiva, en la glándula lagrimal, en el saco lagrimal, observándose en ocasiones inclusive celulitis preceptal y de la órbita. Aquí tenemos un paciente que lleva consigo proptosis izquierda, o sea, exotropia izquierda, en el contexto de un sarcoma granulocítico de la órbita de párpados o conjuntiva. Este sarcoma granulocítico de la órbita es un tumor que también se le conoce como cloroma porque tiene una coloración verdosa, específicamente porque contiene una gran cantidad de enzima mieloperoxidasa. Es más frecuente en niños y en adultos jóvenes, con un discreto aumento en los pacientes masculinos y básicamente puede aparecer en cualquier momento del curso de la enfermedad, inclusive durante el diagnóstico o antes del diagnóstico, y se puede manifestar en otras partes del cuerpo. Entonces, este paciente podemos observar entonces la proptosis y la exotropia izquierda y en las imágenes de resonancia magnética evidenciar la lesión ocupante orbitaria compatible con el sarcoma granulocítico de la órbita. Tampoco nos podemos olvidar de las infiltraciones en segmento anterior. Estas se pueden dar en cualquier estructura del segmento anterior, en córnea, generando ulceraciones corneales, con atrofias sectoriales o cambios en la coloración sectorial o total del iris, pseudoveitis, pseudohipopion de células blásticas que vamos a identificar porque es un hiplopion de un color, digamos, más café, más amarillo, denso y que básicamente corresponde a células blásticas que están ocupando la cámara anterior. Entonces aquí podemos observar en el ojo, en la imagen de la izquierda, un paciente con un pseudohipopion en el contexto de una leucemia linfocítica aguda y en las imágenes de la derecha podemos identificar es un mismo ojo, en la parte superior de la conjuntiva vemos una infiltración limbar asociada a una tumoración subconjuntival y este mismo paciente tiene pseudohipopion que contiene entonces células blásticas en el contexto de un paciente con leucemia mieloide aguda. Ya entonces, dejando de lado un poco ese recorderis de que podemos tener manifestaciones infiltrantes en anexos y cámara anterior y segmento anterior, también vamos a tener manifestaciones clínicas secundarias o indirectas. Estas manifestaciones secundarias van a conllevar anormalidades hematológicas secundarias de esta misma anemia y trombocitopenia que presentan los pacientes.
También puede haber afectación del sistema nervioso central, conllevando infiltración en el nervio óptico que provocan papiledemas e inclusive puede llevar a parálisis de pares craneales. También puede llevar consigo infecciones oportunistas que están condicionadas no solamente por la misma fisiopatología de la enfermedad, sino también por las terapias con los medicamentos inmunosupresores, inclusive con medicamentos a altas dosis de esteroides que pueden conllevar a estas mismas infecciones. Y también tenemos entonces esa relacionada con los quimioterapéuticos, la toxicidad que producen ellos y las consecuencias en las estructuras oculares. Hablemos un poco de la retinopatía leucémica como tal. El término retinopatía leucémica va a corresponder entonces a todas esas manifestaciones retinianas de anemia, trombocitopenia e hiperviscosidad, las cuales se presentan en los pacientes con leucemias. Fue escrita por primera vez por Liebrecht en 1863 y es menos frecuente en niños que en adultos, ya que los vasos sanguíneos de ellos pues, pueden ser mucho más sanos y el proceso es menos crónico. Generalmente es asintomática, a no ser de que se presenten hemorragias directamente en el área foveal y macular, y la anemia asociada es el principal factor patogénico, sin olvidar entonces, siguiendo la alteración en las plaquetas y la presencia de células blásticas en la circulación periférica. Y la retina es el tejido ocular principalmente afectado en las leucemias. Por eso entonces es importante conocer y hablar de la retinopatía leucémica. Básicamente la patogenia corresponde a algo que denomina literatura la retinopatía por leucostasis. Esta retinopatía por leucostasis se va a producir por una leucocitosis prolongada que conlleva un aumento de plaquetas circundantes, con un posterior aumento de la viscosidad de la sangre total, una reducción del flujo sanguíneo y estancamiento vascular que produce estasis, pérdida de capilares periféricos y formación de microneurismas, lo que va a conllevar entonces a una retinopatía proliferativa. Entonces, ¿cuál va a ser la historia sistémica? Son pacientes que van a tener antecedentes de cualquier tipo de leucemia o cualquier tipo de neoplasia maligna hematológica, ya sea aguda o crónica, antecedente de cualquier enfermedad sistémica y o que tengan algún tratamiento quimioterapéutico, también debo tenerlo en cuenta. Nuestros pacientes van a consultar por pérdidas visuales. Es muy importante identificar el inicio y la duración de la misma, si esta es unilateral o es bilateral, e igualmente hay dos signos cardinales importantes, que es la presencia de mioesopsias que van en aumento y los defectos en el campo visual. A partir de ahora, entonces, vamos a identificar algunos signos importantes que debemos nosotros tener en cuenta a la hora de abordar los fondos de ojo de los pacientes con retinopatía leucémica. Lo primero que vamos a encontrar, y tal vez es el signo más temprano de los pacientes con, en general, este tipo de presentaciones hematológicas malignas, es la dilatación de los vasos de la retina. En este caso podemos identificar venas dilatadas y tortuosas, vasos tortuosos y dilatados que son muy compatibles con esas manifestaciones tempranas de los trastornos hematológicos. Aquí también podemos identificar congestión y tortuosidad vascular en el contexto de una leucemia, de una retinopatía leucémica. También nos podemos enfrentar, ya es el segundo punto, a hemorragias retinianas en todos los niveles. Estas hemorragias pueden ser perretinianas, pueden ser superficiales, hemorragias de dot and blot o de punto y mancha, de centro blanco o las manchas de Roth, submembrana limitante interna, subhialoideas o vítreas. Entonces hablemos un poco de algunas de ellas. Esta es una imagen de fondo de ojo izquierdo que muestra hemorragias múltiples con un centro blanco, que son las denominadas manchas de Roth. Estas manchas de Roth son resultados de ruptura de los capilares y la destrucción de la sangre completa. A esto da como consiguiente una adhesión de plaquetas al endotelio dañado, lo que inicia una cascada en la coagulación y la formación de una lesión blanca, que es la que observamos en la mitad de las hemorragias, que está compuesta por un trombo de plaquetas y fibrinas. Específicamente en las leucemias, esta zona blanca va a estar compuesta por acumulación de células leucémicas allí que forman entonces estas lesiones características. Es muy importante tener en cuenta que las manchas de Roth no solamente las vamos a encontrar en la retinopatía leucémica, sino que también las podemos identificar en otras patologías como la endocarditis bacteriana subaguda y otros tipos de anemia y anoxia. Aquí también tenemos un ojo derecho con retinopatía leucémica, en donde podemos identificar una gran marcha de Roth, en donde el centro blanco corresponde entonces a toda esa acumulación de células leucémicas.
También nos podemos ver enfrentados a hemorragias prerretinianas o subhialoideas, como lo vemos en este fondo de ojo izquierdo, donde se presenta una gran hemorragia macular subhialoidea. Estas hemorragias subhialoideas son hemorragias en forma de barco, como lo ve en la imagen, o también son denominadas en la literatura como en forma de D, que se acumulan entre la membrana limitante posterior del vítreo y la membrana limitante interna de la retina. Esta hemorragia puede estar presente en el vítreo, puede ser subhialoidea o intrarretiniana, y también la podemos observar no solamente en leucemia, sino también en algunas otras patologías como la retinopatía por Valsalva, la retinopatía diabética proliferativa y en las retinopatías postoclusivas. También podemos identificar entonces diferentes tipos de hemorragias intrarretinianas como son las de punto y mancha o dot and blot. Entonces aquí podemos ver diferentes manchas de Roth que son las que señalan las flechas en blanco, tanto en la imagen de la izquierda como en la imagen de la derecha. Pero también podemos identificar entonces estas que señalo, que son estas pequeñas hemorragias intrarretinianas dot and blot, que se caracterizan por ser densas, por tener un color rojo oscuro y por tener contornos bastante nítidos, y también los podemos identificar en la retinopatía leucémica. Aquí tenemos una imagen del fondo de ojo derecho e izquierdo de un paciente en donde podemos identificar diferentes hemorragias. Entonces, en la imagen de la izquierda podemos identificar en las flechas continuas las manchas de Roth, que son esas hemorragias con ese centro blanco, que también podemos identificar aquí en esta flecha continua y en esta flecha continua. En las flechas discontinuas podemos identificar hemorragias intrarretinianas extensas y adicionalmente a eso, en estos delineados discontinuos podemos identificar hemorragias subhialoideas que se encuentran ya en proceso de cronificación. Entonces, vemos diferentes estadios o diferentes hemorragias en estos pacientes. También tenemos aquí tres pacientes diferentes, en donde el primero, en el A, podemos observar entonces diferentes hemorragias superficiales. Aquí podemos identificar en la imagen del medio, entonces, con la flecha azul, una hemorragia y subhialoidea, y con las flechas verdes podemos identificar manchas que corresponden a hemorragias intrarretinianas, y en la C podemos identificar estas dos hemorragias intrarretinianas en punto. Luego de hablar de las diferentes hemorragias que podemos identificar, también es frecuente estar ante manchas algodonosas. Estas manchas algodonosas son secundarios a grupos de células que ocluyen las arteriolas de la retina, generando diferentes tipos de adhesiones y esa coloración característica que observamos en estas lesiones. Esta es una imagen de un fondo de ojo izquierdo. Podemos observar entonces las lesiones o manchas algodonosas que se encuentran peripapilares o alrededor del disco. Aquí también podemos identificar este paciente con fotos del polo posterior de su ojo derecho e ojo izquierdo, identificando entonces esas manchas algodonosas en 4 cuadrantes del polo posterior en el contexto de una retinopatía leucémica, un acercamiento un poco a observar esas manchas algodonosas, en este caso más ubicadas hacia la región perifoveal nasal. También podemos tener infiltrados leucémicos. Estos infiltrados leucémicos se pueden manifestar como estrías blancas, grisáceas o infiltrados perivasculares locales, también como nódulos grises y blancos de diferentes tipos de tamaño en la retina. Podemos tener infiltrados subretinianos, que son denominados el hipopion subretiniano, infiltrados en el nervio óptico, infiltrados coroideos, inclusive infiltrados vítreos. Entonces aquí tenemos una imagen en donde nos muestra una afectación coroidea. Entonces hay múltiples infiltrados coroideos en este fondo de ojo izquierdo. En la foto libre de rojo podemos identificar entonces esa misma pseudofluorescencia asociada a las lesiones que corresponden con la foto a color. Y en la geografía se muestra esa hiperfluorescencia en las flechas blancas que, digamos, contrastan con las lesiones subretinianas que ya establecimos. Entonces, para hablar un poco de esta afectación primaria de la coroides, debemos recordar que la coroides es la capa altamente vascularizada en globo ocular, entonces es frecuente que se presenten infiltrados coroideos en el contexto de la leucemia. Se pueden describir entonces como unos infiltrados amarillentos, únicos o múltiples, como lo muestra la imagen. Es muy importante en este caso hacer una importante diferenciación con los hallazgos angiográficos que identificamos en Boco, Nogai y Arada, que pueden ser muy similares a los de los pacientes con retinopatía leucémica.
También podemos tener infiltraciones del nervio óptico, que puede estar descrita en todas las variantes de la leucemia, pero es importante reconocer que es más frecuente en la linfoblástica aguda, especialmente se da en la edad pediátrica y constituye una verdadera urgencia eh, para el paciente. Podemos tener infiltraciones que se presenten de manera prelaminar o infiltraciones que se presenten poslaminar y dependiendo de eso vamos a tener las manifestaciones. Entonces, en las prelaminares vamos a poder observar entonces la infiltración directamente al revisar el fondo de ojo de nuestro paciente con unas papilas que son edematosas, con hemorragias peripapilares, con borramiento completo de los bordes del disco y en las poslaminares ya podemos identificar entonces un progresivo deterioro de la agudeza visual en estos pacientes asociado o no a tumefacción entonces de la papila. Esta es una imagen donde se observa tanto en ojo derecho como en izquierdo de manera bilateral una edema de disco óptico asociado a abundantes hemorragias y exudados peripapilares en el contexto de una leucemia linfoblástica aguda de células T. También vemos esta imagen con un borramiento completo de los discos e igualmente asociado entonces este paciente a una leucemia linfoblástica aguda. También podemos tener infiltraciones del nervio óptico que se presenten muy tenues. Aquí podemos observar en el fondo de ojo un borramiento leve y tenue de tanto el ojo derecho como el ojo izquierdo de ambos discos ópticos. Pero cuando evaluamos la angiografía, definitivamente evidenciamos la hiperfluorescencia que nos muestran las flechas amarillas, tanto en el ojo derecho como en el ojo izquierdo, que nos habla entonces en estas etapas tardías de la infiltración del nervio óptico. Es raro, pero también podemos tener entonces esas células leucémicas en cuerpo vítreo. Entonces recordemos que la membrana limitante interna va a generar como ese escudo o esa barrera para que pues estas células no avancen hacia el vítreo. Sin embargo, las células leucémicas ocasionalmente pueden llegar allí, posiblemente surgiendo de la cabeza del nervio óptico, asociada entonces a esa misma infiltración del nervio óptico. Entonces podemos identificar también este tipo de condiciones. El quinto signo que podemos observar son las oclusiones vasculares. Las oclusiones vasculares pueden ser entonces de rama, pueden ser totales o pueden ser de hemirretina. En esta foto podemos observar entonces un ojo derecho con una oclusión de vena central de la retina en el contexto de una retinopatía leucémica. Igualmente podemos identificar también este tipo de manifestaciones de oclusión de vena central de retina en el contexto también de un paciente con síndrome de hiperviscosidad por leucemia. También podemos tener hallazgos un poco más raros, pero que también hay que tenerlos en cuenta en etapas tempranas o en etapas de recaída, que son los microaneurismas periféricos, que principalmente van a estar dados por esas hiperviscosidades debido al componente leucocitario que se aumenta en comparación o en contraste con los niveles de hemoglobina y las plaquetas. Y también puede haber neovascularización periférica. Es muy importante reconocer que esta neovascularización periférica es muy similar a la que nosotros observamos en la anemia por células falciformes. Es decir, que se da por cierre capilar asociado con un aumento crónico elevado de leucocitos que causa estas isquemias focales. Entonces, en esta angiografía podemos observar entonces en el llenado arteriovenoso retardado, adicionalmente zonas de no perfusión, que son las que señalo, y adicionalmente a eso, múltiples microaneurismas maculares. Recordemos que en la retinopatía leucémica principalmente los puede encontrar de manera periférica, pero también los puede encontrar allí asociados entonces a estas zonas de no perfusión. También nos podemos enfrentar a desprendimientos de retina. Entonces, el desprendimiento de retina seroso puede desarrollarse ya sea como resultado de esa infiltración coroidea que hablábamos de células leucémicas, o también puede ser asociado a una incompetencia de la barrera hematorretiniana externa que induce cambios en el epitelio pigmental de la retina. Entonces, aquí podemos ver imagen a color y una angiografía de un desprendimiento de retina seroso en el contexto de un paciente con retinopatía leucémica. Esta es una imagen muy interesante porque podemos observar tanto en el ojo derecho como en el ojo izquierdo de este paciente, en la foto a color, en las flechas blancas, múltiples focos de desprendimiento serosos, tanto en el ojo derecho como en el ojo izquierdo, es decir, de manera bilateral. Adicionalmente a eso, entonces vemos en la geografía esos diferentes puntos de hiperfluorescencia debido a la liberación de medio de contraste en esos específicamente puntos de desprendimiento seroso. Y es muy curioso que también podemos observar entonces cambios importantes en el epitelio pigmentario de la retina asociado entonces a estos desprendimientos.
Si observamos entonces también en el espesor macular central, gracias al mapa del OCT, podemos observar engrosamiento de la mácula, y si observamos en el BEXAM podemos observar en el ojo derecho líquido subretinial que se presenta de manera temporal en el ojo derecho, y también lo observamos en el ojo izquierdo de manera nasal, que nos habla entonces de esos desprendimientos. Cuando vemos esta imagen, definitivamente debemos hacer la cuña de que uno de los diagnósticos diferenciales principales en el contexto de desprendimientos de retina serosos bilaterales es el síndrome Boco-Nogai-Arada, pero también podemos pensar en coriopatías senosas centrales, en el síndrome de derrame uveal, inclusive en degeneración macular asociada con la edad, inclusive en neoplasias metastásicas que pueden cursar o debutar con este tipo de manifestaciones multifocales de desprendimientos serosos en la retina asociados a ese cambio del epitelio pigmental. Esa es otra imagen muy interesante que hace una conexión entre la foto de polo posterior, la angiografía y el OCT macular. Entonces observamos en las flechas blancas cómo se presenta entonces todos esos desprendimientos neurosensoriales de la retina. En las flechas azules podemos identificar los pliegues retinianos y los diferentes estadios del OCT macular dependiendo de la zona del corte que se esté presentando. Y también en la geografía podemos identificar entonces todos esos infiltrados subretinianos que se observan en las flechas amarillas. También podemos tener infecciones oportunistas. Estas infecciones oportunistas entonces van a ser derivadas entonces de esa susceptibilidad que tiene el paciente a estas infecciones inusuales y potencialmente mortales que pueden afectar la retina y que se presenta específicamente en periodos de neutropenias profundas que resultan tanto de la enfermedad subyacente como también parte de la quimioterapia de los pacientes. Entonces, los pacientes son susceptibles a un montón de infecciones, virus, como lo son los citomegalovirus y los diferentes tipos de herpes, también a infecciones fúngicas como Candida o Aspergillus, y a diferentes bacterias que pueden ser inclusive multidrogo resistentes. Alguna cuña importante es que el citomegalovirus es uno de los principales agentes que podemos observar en los pacientes, especialmente en el contexto de neutropenias profundas. Este es un fondo de ojo derecho de un paciente con citomegalovirus asociado a leucemia linfoblástica aguda en un periodo de neutropenia. E igualmente vemos entonces esta vitritis candidiásica en el contexto de una leucemia linfoblástica aguda en un paciente en tratamiento. Es básicamente cómo vamos a hacer nosotros el diagnóstico de una retinopatía leucémica. Vamos a identificar entonces si tiene un antecedente de leucemia que nos va a conducir entonces a pensar más en esta patología. Sin embargo, si esto no es así, debemos hacer una evaluación detallada del fondo de ojo, llevar a cabo pruebas de laboratorio completo. En este caso, debemos hacer un hemograma completo. Este hemograma nos va a permitir identificar si hay anemia, si hay trombocitopenia o si hay una pancitopenia para pensar entonces estas malignidades hematológica, siempre asociarle a un extendido de sangre periférica. Allí entonces vamos a poder identificar estas células blásticas en sangre periférica que nos van a dar el diagnóstico y la clasificación. También la biopsia de médula ósea nos puede hablar de infiltración por células blásticas en este componente, y la citrometría de flujo y el inmunofenotipado también nos van a permitir asociar entonces a esta condición. Digamos que los pacientes deben ser llevados sin duda alguna a su tratamiento por quimioterapia, por inmunoterapia o radioterapia. Entonces, dependiendo entonces del tipo o clasificación de la enfermedad, entonces, digamos, el grupo de hemato-oncología va a establecer un tratamiento adecuado. En términos generales, la leucemia linfoblástica aguda se trata con algunos tipos de combinaciones de vincristina, prednisolona y L-aspargina. La leucemia mieloide aguda se va a preferir combinaciones con dauroborrelcina, tarevicina y toaguanina, y la leucemia mieloide crónica, bisulfán o hidroxiuria. Sin embargo, si definitivamente este tratamiento inicial no es adecuado, pues se puede llevar a cabo otro tipo de tratamientos como la radioterapia directa, la leucoforesis o el trasplante halogénico de médulas óseas. Digamos que este tratamiento que les acabo de presentar puede ser el adecuado para poder tratar entonces esa retinopatía leucémica. Sin embargo, es importante reconocer que se han venido estudiando y se han venido utilizando diferentes tipos de, digamos, medicamentos para poder manejar entonces directamente nosotros la retinopatía leucémica, entre ellos la dexametasona, el factor de crecimiento endotelial antivascular
y el metrotexate como tratamientos que pueden entonces ayudarnos a el manejo, en este caso todos de manera intravítrea. Entonces, llama la atención el manejo del metrotexate. Entonces, quise revisar tal vez este, que es uno de los estudios más recientes y más completos frente al manejo de pacientes con metrotexate en el contexto de leucemia. Entonces, este fue un estudio que fue publicado en la revista de Scientific Reports de Nature por la doctora Sala Sela y colaboradores en el 2020. En este caso, se revisaron un registro de 12 pacientes consecutivos con leucemia ocular. 11 de estos ojos fueron tratados con metrotexate del 2010 hasta el 2017. Recibieron 3,33 aproximadamente inyecciones, pero con una desviación estándar de 5,35. Y la conclusión de los autores es que definitivamente hubo una mejoría en la reacción inflamatoria en la infiltración tumoral. Sin embargo, si nos vamos a los datos en el cuadro que les presento a la derecha, podemos identificar que esta mejoría en la reacción de inflamación se derivó a expensas de los valores que vemos aquí, que son P significativos, que es la celularidad en cámara anterior y la vitreitis. Entonces, definitivamente sí, podemos hablar que hubo mejoría en la reacción y la inflamación, pero si nos vamos hacia la retina a evaluar los exudados, las hemorragias y las microaneurismas, definitivamente no hubo mejoría significativa con el tratamiento. Las manifestaciones en mácula, como lo son hemorragias, exudados, no hubo mejoría significativa y las manifestaciones en el nervio óptico, como lo son las palidez del disco o inclusive la infiltración directa, tampoco tuvo ningún tipo de significancia estadística. Entonces, este resultado definitivamente debe verse con pinzas. Con respecto al pronóstico, se ha encontrado que la tasa de supervivencia a 5 años de los pacientes con leucemia es menor si desarrollan retinopatía leucémica. Eso se ha encontrado 21,4% versus 45,7%. Entonces nos habla que definitivamente el paciente que curse con retinopatía leucémica va a tener una enfermedad sistémica mucho más agresiva y que adicionalmente a eso pues va a tener un peor pronóstico. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de la presente revisión? Primero, que recordar que la leucemia tiene una afectación intraocular que va más allá o cercano al 90%, que tanto las leucemias agudas como crónicas tienen manifestaciones oculares, que la retina es el tejido ocular más principalmente afectado por la leucemia y que es competencia de los oftalmólogos el realizar una adecuada descripción de los hallazgos en la retina y propiciar un manejo multidisciplinario ordenando los exámenes pertinentes, como mínimo un ecograma y un extendido de sangre periférica, hacer un enfoque de la patología dependiendo de los hallazgos en el fondo de ojo, de los exámenes que estoy solicitando y de los síntomas que puede presentar el paciente, tanto oculares como sistémicos, y de esta manera apoyar en la reducción de la morbimortalidad de una enfermedad tan frecuente como lo son los diferentes tipos de leucemia. Bueno, muchísimas gracias. Aquí finalizo la revisión. No sé si de pronto hay dudas o inquietudes frente al tema. Muchas gracias, Paul. Una muy buena revisión y muy bien ilustrada. Es un muy buen ejemplo de cómo debemos hacer las charlas. No tanto texto y mucho más imágenes. Hay un aspecto aquí de las leucemias que no sé si no encontraste literatura, y es eh, la retinopatía como primera manifestación de enfermedad. Es raro. Es distinto de los estudios en donde cogen pacientes diagnosticados, les miran la retina y ven el porcentaje de afectación retinal, a los estudios donde reportan que es el oftalmólogo el que hace el diagnóstico, porque digamos que esto es tal vez para nosotros en consulta externa, no en una situación hospitalaria, en consulta externa, pues más importante. Si usted vea una hemorragia retinal o cualquiera de las otras manifestaciones que mencionó Paul, que como vieron son casi todo lo que le puede pasar a la retina, puede ser secundario a una leucemia. Entonces, que usted vea eso y se pille que está comenzando una leucemia, es tal vez
para el paciente lo más importante. Y que se le pase, pues es una tragedia que queda usted muy mal, ¿no? Entonces, sí debemos, desde una hemorragiecita, pasando por una oclusión venosa, pasando por un desprendimiento de retina exudativo, pasando por neuritis, todas las manifestaciones que nombró Paul, debemos por lo menos pedir un hemograma, ¿no? O sea, tener este diagnóstico en la mente siempre, así el paciente no tenga en esa primera consulta síntomas generales, ¿no? Entonces yo creo que ese es el llamado de atención aquí más importante. Eh, los quienes están en medios hospitalarios seguramente que ven estas manifestaciones porque ahí es donde están los pacientes hospitalizados y los llaman a interconsultas y ven los pacientes ya con la retinopatía, donde pues realmente no hacemos mucho. Ahí la oftalmología no tiene mucho que hacer. Interesante que a alguien se le haya ocurrido hacer tratamiento intravítreo, aunque tiende uno a pensar pues que eso no va a servir, que lo que sirve es el control sistémico de la enfermedad, y yo creo que ese trabajo que mencionó Paul muestra claramente que no sirve y que no se justifica. Pero pues hay que tener la mente abierta. De pronto a alguien se le ocurre, no me parece fácil evaluar porque pues todos los pacientes van a estar recibiendo tratamiento. Y lo que hemos visto toda la vida es que en la medida en que el paciente controla su leucemia, pues las manifestaciones retinales se van mejorando, la visión se va recuperando. Entonces, no va a ser fácil evaluar el efecto local, como en la retinopatía diabética, pues que es una enfermedad sistémica, pero sí tenemos mucho que hacer en términos de tratamiento local. La diferencia es que pues hay mucho diabético y se ha podido estudiar muy en detalle, en cambio de leucemia no hay tanto. Y estudiar y hacer grupos comparativos doble ciego, pues no va a ser fácil, ¿no? Que tengan características similares y a uno se los trate y a otros no se los trate. Pero en principio, pues o hasta donde vamos, realmente los oftalmólogos no hacemos mayor cosa más allá de describir los hallazgos y de dar algún valor pronóstico. Eso también es cierto, ¿sí? Si el compromiso retinal y visual es importante, pues ese paciente ya se sabe que le va a ir peor con la leucemia. Ah, no sé si quienes están en ambientes hospitalarios puedan comentar algo más sobre si han encontrado indicaciones de tratamiento intravítreо, por ejemplo, anti-VEGF en pacientes con extensas zonas de no perfusión, con neovascularización, con glaucoma neovascular. Mm, no sé si haya habido alguien, yo no he encontrado nunca la indicación de tratar un paciente pues con leucemia. Doctor Castro, buenos días. Bueno, Habla Carolina Alarcón. ¿qué hubo? Doctor, yo creo que de las cosas importantes que usted mencionó, pues hay dos en las cuales tenemos que hacer mayor referencia. La primera es que son dos tipos de pacientes diferentes. El paciente que es ambulatorio, que no tiene un diagnóstico de leucemia, y realmente no hay un estudio que muestre que a través de un compromiso oftalmológico uno puede detectar, pues digamos, de una fase inicial de una leucemia, porque adicionalmente no solamente el hemograma en muchas oportunidades no muestra cambios, digamos, en los parámetros hematológicos para diagnóstico de leucemia, y a veces ni siquiera el aspirado de médula ósea, sino que tiene que existir ya una pancitopenia pues muy severa en muchas oportunidades, que ya tienen síntomas sistémicos antes de los síntomas oftalmológicos. O sea que uno es el grupo de los pacientes que son ambulatorios. Lo que sí está claro es que, como usted lo mencionó, pues los hallazgos a nivel de retina, desde el punto de vista de que uno tuviese, si hay hemorragias subretinales o si hay unas hemorragias en llama o cualquiera de estas cosas, se debe tener dentro de las consideraciones diagnósticas.
Por eso es importante cuando les hablo siempre a los residentes de decirles que la última posibilidad es la posibilidad de diagnóstica digamos, de un tumor o una infiltración eh, o de una alteración hematológica pues, asociada a las infiltraciones linfoproliferativas o a las alteraciones linfoproliferativas donde se encuentra, por ejemplo, las leucemias. Entonces, como tenerlo en cuenta, primero descartar todo lo demás, pero si se descarta todas las otras enfermedades que pudiesen causar ese tipo de hallazgos a nivel oftalmológicos, pues se debe tener en consideración esas enfermedades leucémicas y por eso es importante tenerlo en cuenta. Lo segundo es el paciente hospitalario, que es el que usted está diciendo, que es el que nosotros vemos cuando el paciente ya tiene un diagnóstico y que ahí el punto más importante, digamos, cuando se solicitan las interconsultas, es las infiltraciones a nivel de nervio óptico, que es lo que dice, hay unas recaídas generalmente a nivel del sistema nervioso central. Entonces, esa es una causa muy frecuente de interconsulta, por ejemplo, en el área nuestra. Eh, y es importante cuando uno le solicita la interconsulta, en caso de que uno esté en un ambiente hospitalario, lo que usted tiene que descartar, uno puede tener hallazgos oftalmológicos normales a nivel de retina que están asociados a las fluctuaciones que tienen ellos desde el punto de vista de alteraciones hematológicas que hacen esos hallazgos a nivel de retina. Pero el punto más importante de escribir cuando uno hace la interconsulta es no hay hallazgos o sí hay hallazgos a nivel de nervio óptico porque es la principal causa de recaída a nivel del sistema nervioso central. O sea que cuando nosotros nos solicitan la interconsulta, ahí sí hay un énfasis importante en la posibilidad de, como factor pronóstico, el examen de oftalmología que nosotros, digamos, hacemos cuando evaluamos al paciente que está hospitalizado. Pero sobre todo porque debe estar dirigidos a mirar pues el edema del nervio óptico y todos estos hallazgos que describió muy bien Paul, pensando en un compromiso a nivel de nervio óptico y de proyección pues de compromiso del sistema nervioso central a ese nivel. Y definitivamente el mensaje que pues el doctor con toda la experiencia lo tiene muy claro, que a veces no todo el mundo lo tiene claro, es el hecho de que no hay tratamiento local para eso, porque ellos tienen muchas, cuando hay hallazgos oftalmológicos en retina, en pacientes que están hospitalizados, es decir, las fluctuaciones que tienen hematológicas son tan grandes que el tratamiento local nunca le va a hacer pues un efecto. Eh, entonces, eso generalmente si uno tiene un buen tratamiento sistémico, pues no va a tener un buen control a nivel de la retina. Eh, bueno, eso era lo que tenía por decir. Carolina, si un hemograma, si a pesar de un hemograma se le puede pasar a uno una leucemia, ¿hay algún test hoy en día mejor que uno pudiera pedir más allá pues de extendido periférico, médula ósea? Yo me encuentro con estos pacientes con lesiones vasculares y hemorragias con mucha frecuencia pidiendo interconsulta hematología, pero a menos que el paciente vaya pues clarito particular, yo lo que me doy cuenta es que eso siempre es muy demorado. La cita al hematólogo y luego la evaluación y los resultados de los exámenes hematológicos toman con frecuencia semanas. Entonces, pues obviamente si un paciente le consulta a uno con manifestaciones oculares como primera manifestación de una leucemia, pues si se va a demorar semanas, le van a aparecer con toda seguridad otras manifestaciones antes. Entonces, pues la posibilidad de un diagnóstico temprano se pierde. ¿Alguna sugerencia de Carolina o alguien más sobre qué pudiera hacer uno eh, para, para hacer un diagnóstico más rápido y que no sea tan complicado como una interconsulta a un hematólogo, que aquí sigue siendo muy demorado y difícil? Doctor, es que realmente uno, digamos, en su espectro de posibilidades o de herramientas diagnósticas que uno pudiese tener, es solamente el hemograma y el aspirado de la ósea, porque los otros exámenes son muy dirigidos dependiendo de los hallazgos que ellos tengan en esos exámenes iniciales. Eh,
porque pues no es un solo tipo de leucemia, sino varios tipos de, digamos, de leucemia que además tienen que ver con la edad de presentación. Y generalmente, doctor, que para que haga, o sea, tiene que haber para que usted tenga una mayor, o sea, es cierto que no hay prioridad en que de pronto es muy lento el acceso a esos sitios especializados, pero cuando el paciente, o sea, deberá tener una manifestación sistémica para que puedan hacer otros exámenes mucho más dirigidos, pero que uno desde el punto de vista de oftalmología pudiese adelantar un examen diferente, realmente no. No, porque es que los siguientes marcadores o los siguientes exámenes, doctor, son es decir, son muy dirigidos por la patología que uno esté buscando. Entonces Ajá. realmente no hay, o sea, realmente no hay posibilidades. Lo único es que, y sobre todo porque es que en leucemias no es que uno pueda hacer un hemograma y entonces salieron algunos y entonces ese paciente sí tiene leucemia, ¿no? A veces pasan años en que realmente puedan tener un diagnóstico. A veces puede Ujú. pasar hasta 2 años, o sea que Y la no es otra tan es fácil. sobre el extendido periférico. En mi época, hemograma implicaba siempre extendido periférico, pero luego el hemograma se Ah, automatizó y entiendo que eso no pasa por ojo no, humano. Un hemograma es una no, máquina. y hay que pedirlo adicional. O sea, uno hace el Eh, hemograma más extendido de sangre periférico. Entonces Si uno usted no lo debería pide, pedir eso. Ese sí sí, es. exacto. Sí. Ese sí es exactamente. O Y sea, digamos, ahí aumenta la sensibilidad diagnóstica con el extendido. diagnóstica, exacto, porque ahí sí cambia morfología celular y todas estas cosas que le pueden a uno orientar, pero también pueden a veces salir esos cambios que pueden ser como limítrofes y que no son muy claros, y con esos cambios usted los tiene que mandar al hematólogo. Entonces se quedan en el sistema, pues en eso que estamos diciendo, que a veces se puede demorar bastante tiempo en que llegue pues a un hematólogo. Hasta que, Ujú. por eso el paciente realmente tiene que tener una manifestación sistémica, que es lo que lo hace consultar en muchas oportunidades como por urgencias y es donde hacen pues algunas veces los diagnósticos, ¿no? Pero no hay, o sea, adicional o diferente a un hemograma con extendido de sangre periférica, desde el punto de vista de oftalmología, que uno pudiese adelantar, realmente no, porque ya son, Ah, ellos es dependiendo de esos cambios morfológicos o citomorfológicos, es que definen hacia qué lado lo orientan. Y ahí ya piden los otros exámenes y pues aspiramos de la ósea que tiene una indicación pues de hematoncología y todos esos, dependiendo y ya van orientándolo, ¿sí? sí, Yo pero no, digamos una médula ósea sí es un examen pues que es el hematólogo. Yo no creo que sí, uno como claro, oftalmólogo sí, no, pueda no pide eso. No, por ordenar eso le eso. digo que L- uno Lo que llega hasta sí, pedir un extendido de sangre periférica. sí, lo que sí podría hacer uno, pues ante un caso muy clásico, muy típico de manchas de Roth, es poner como un mensaje de urgencia ahí, ¿no? O sea, Ah, sí, sí, claro, alta claro, claro. sospecha de leucemia o inclusive mandar el paciente a urgencias, pues, Sí, ¿no? Para claro, que eso sí está bien, lo claro, eso ingresen. sí es diferente, sí, eso sí está bien, porque usted ya lo va a orientar, digamos, adecuadamente y va a ir por urgencias porque no se considera eso como algo ambulatorio, sino sospecha de una leucemia y bueno, ahí sí se puede mandar por urgencia. Lo importante, digamos que el mensaje es la buena justificación para el uso racional de un sistema de urgencias y que no lo vayan a devolver, porque si ya tiene un hallazgo oftalmológico sugestivo de si está bien justificado, pues el paciente recibe su valoración y le hacen los exámenes por urgencias. Porque si las citas ambulatorias pues son muy lejanas, ¿no? Bueno, algún otro comentario o pregunta para Paul, que está muy informado? Paul, yo le sugeriría, me parece pues que ha hecho una muy buena colección de imágenes y es una muy buena guía para, para ayudarle a la persona que ve cambios hemorrágicos, exudativos, retinales, más todas las demás, a recordar y caer en cuenta que este es un diagnóstico que se debe tener en la mente, ¿no? Le sugeriría, pues, lo que siempre sugiero, volver a esta charla web y mandarme el enlace para incluirlo. Listo, doctor, perfecto. ¿Ok? Listo. Bueno,
Muchas gracias. Buen día para todos. Feliz día para todos. Muchas gracias.